Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio donde vamos a conversar sobre un tema fundamental para entender la realidad de los estados y la comunidad internacional, el derecho internacional público. Exacto, hoy vamos a hablar de tres grandes aspectos. Primero su historia, luego los sujetos que lo conforman y finalmente las fuentes de este derecho. La idea es no solo hablar de teoría, sino ir dialogando juntos e ir entendiendo de dónde se ha desarrollado y cómo ha evolucionado este derecho, de dónde surgen sus normas y que todos podamos conocer y aprender un poco sobre él. Si queremos entender el presente, debemos mirar hacia atrás. El derecho internacional público tiene raíces muy antiguas, incluso antes de que existiera con ese nombre. Desde las primeras civilizaciones ya habían normas que regulaban la conducta entre las relaciones de las comunidades. En la antigüedad, civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma establecieron tratados de comercio, alianzas militares o delimitación de fronteras. La idea era evitar conflictos y mantener una estabilidad. Roma, especialmente, se hablaba de ius gentium, que era el derecho de gentes, y se utilizaba para controlar a los ciudadanos romanos. Este no solo se utilizaba para controlarlos a ellos, sino también para controlar las relaciones con extranjeros. Se conoce como un antecedente al derecho internacional. Luego, en la Edad Media, el protagonismo lo obtuvo la Iglesia Católica, que lideraba aspectos de la guerra, las cruzadas y las relaciones entre los cristianos. Claro, y en esa época también surgió la figura de la diplomacia permanente, con embajadas estables. Esto fue un gran paso para lo que hoy conocemos como los tratados internacionales. El gran punto de quiebra fue la Paz de Westfalia en 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años. Desde allí nació el principio de la soberanía en los estados. En base a ello, cada estado es libre e independiente dentro de su territorio. Más adelante, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, con la Revolución Francesa y la independencia de América, se consolidó la idea de Estado-Nación y de derecho internacional como derecho entre los estados. Ya en el siglo XX, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se dio un cambio profundo, la creación de la Sociedad de las Naciones. Luego, tras 1945, la Organización de las Naciones Unidas, que se convirtió en el principal foro internacional. Y con la ONU se amplió el campo. Ya no solo se trataba de regular la guerra, sino de promover los derechos humanos, la paz y de regular las relaciones entre los estados internacionales y promover la economía. Pasemos ahora a los sujetos del derecho internacional público, es decir, aquellos que tienen derechos y obligaciones en este ordenamiento. Tradicionalmente, el sujeto principal es el Estado y este se compone de tres elementos: población, territorio y un gobierno soberano. Son los que firman los tratados, establecen relaciones diplomáticas y asumen compromisos internacionales. No son las únicas. También está la ONU, la OEA o la Unión Europea, que tienen personalidad jurídica propia para actuar en la esfera internacional. Otro sujeto, cada vez más importante, son los individuos. Antes se pensaban que los estados eran solo responsables, pero después de los juicios de Nuremberg quedó claro que una persona también puede ser juzgada por crímenes internacionales, como el genocidio y los crímenes de guerra. Exacto, y además los individuos pueden acudir a mecanismos internacionales para proteger sus derechos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vemos los movimientos de liberación nacional que surgieron más que todo en el siglo XX, cuando muchos pueblos buscaban la independencia del colonialismo.
En resumen, los principales sujetos son el Estado, las organizaciones internacionales, los individuos y, en casos especiales, movimientos de liberación nacional. ¡Pausa para comer! Ahora hablemos de un tema clave, es decir, las fuentes del derecho internacional público, es decir, de dónde provienen las normas. La principal guía es el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, que enumera estas fuentes. La primera son los tratados internacionales, acuerdos escritos entre los estados u organizaciones, estas que generan una obligación jurídica, por ejemplo, la Carta de la ONU o los tratados de derechos humanos. La segunda es la costumbre internacional. Esta surge de la práctica constante de los estados acompañada de la convicción de que esta práctica es jurídicamente obligatoria. Un ejemplo es el principio de inmunidad diplomática. La tercera son los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Además, la Corte puede recurrir a la jurisprudencia y a la doctrina de los juristas más calificados, eso como un medio auxiliar para interpretar la norma. Y hoy en día son reconocidas como fuentes complementarias, como lo son las resoluciones de la ONU o las normas derivadas del Ius Cogens, que son normas imperativas como la prohibición de la tortura o la esclavitud. En conclusión, el derecho internacional tiene un sistema de fuentes variado, donde los tratados y la costumbre siguen siendo sus pilares, donde cada vez vemos más la importancia de los derechos fundamentales internacionales y del Ius Cogens. Entonces, hoy hemos visto que el derecho internacional público tiene una gran trayectoria que va desde la antigüedad hasta el día de hoy, esta adaptándose a las necesidades del mundo. También que sus sujetos no son solo los estados, sino que también incluyen organizaciones, individuos y movimientos que impactan la vida internacional. Y finalmente, que sus fuentes son diversas, tratados, costumbre y principios generales y otras normas que buscan mantener la paz y la justicia. Hey, chicos y chicas, esperamos que este recorrido para entender el derecho internacional público haya sido muy claro y muy útil. Gracias por acompañarnos. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo encuentro.